quiero iniciar diciendo que pues le doy la bienvenida, le damos la bienvenida a María del Den. Voy a hacer una breve presentación para que ustedes conozcan, los miembros del seminario y quienes nos puedan estar viendo en Facebook, conozcan quién es María del Den y cuál es su trayectoria en el ámbito educativo. Ella tiene un doctorado en las didácticas de la historia por la Universidad de Umeå en Suecia. Su tesis en español, ella me hizo el favor de poner el título en español, es Perspectivas de la literacidad de películas históricas, un estudio didáctico sobre la construcción de sentido histórico y emocional entre estudiantes por medio de películas históricas. Ella es licenciada en la Escuela de Investigación de Medios Históricos y también hizo una maestría en trabajo pedagógico por la misma universidad. Es profesora en la universidad actualmente de Dalarna en Suecia y trabajó también muchos años como profesora de educación media. Sus intereses en investigación pues son las didácticas de la historia y las ciencias sociales, procesos de aprendizaje por medio del cine y del arte, literacidad de películas históricas, la comunicación no violenta. Por cierto, que en Morelia nos dio un curso junto con un colega suyo de Colombia, nos dio ya un taller sobre comunicación no violenta. Hace ya como 2 años, María, algo así, ¿verdad? Otro tema es la relación entre la educación formal y la educación no formal y la educación popular. Tiene varias publicaciones, artículos publicados en diversas revistas en Suecia, y tiene participaciones en los congresos de la Red de Didáctica de la Historia de México, que fueron publicados ya, y también tiene trabajos publicados en Colombia, donde también ha desarrollado algunos, además de participar en congresos, ha desarrollado algunos talleres junto con colegas con los cuales han fundado una asociación, si entiendo bien, AJOVEC, en la que trabaja, una fundación en la que trabaja también María, junto con colegas de ella de Colombia, ¿no? Y a ver, bueno, tiene varias participaciones con conferencias, tanto en Colombia, Suecia y en la misma Universidad Michoacana, donde la hemos invitado en otras ocasiones. Y ha sido profesora visitante en la Universidad Nacional de Colombia, donde desarrolló también varias actividades sobre metodologías de investigación en educación y también dando a conocer las modalidades de la educación en los países escandinavos. Tiene también una participación en la Universidad de Rhodes de Sudáfrica y pues esto que yo ya comentaba de otro tipo de experiencias en talleres y en colaboraciones con fundaciones y organizaciones y proyectos de solidaridad en Colombia y Bolivia. Pues en términos muy generales, María, porque muchos de los títulos están en sueco y no los quise mal pronunciar, me da pena, pero creo que es una, digamos, mirada general a tu desarrollo y tu experiencia en este campo de las didácticas de la historia. Y pues ahora nos vas a compartir un nuevo trabajo que sé que estás haciendo, que tiene que ver con la sustentabilidad
lo cual me da mucho gusto porque considero que sí es también una temática muy importante a desarrollar en el campo educativo, ¿no? Entonces, pues te doy la palabra y siéntate con toda la libertad de exponer tu tema y pues posteriormente ya te empezaremos a dar la palabra a los participantes internos y luego las preguntas de Facebook. Muy bien. Adelante, por favor, y muchas gracias. Doctora Denis, muchísimas gracias. Casi no reconozco de quién hablas. No, ¿cómo Bueno, no? como ven, yo tengo un compromiso internacional fuerte y casi siempre ha sido así. Empezó en los años 80, cuando yo primero vivía en Alemania y por contactos en Alemania logré viajar a México. Ahí conocí a la familia de Denis, entonces nos conocemos desde el año 85. Sí, y es un encanto, es un placer total estar aquí con todos ustedes y les agradezco por la invitación. Me encanta eso, estar en charlas con profesionales sobre todo América Latina, porque ahí es como que tengo una parte de mi corazón ahí, siempre. Y me gusta también poder compartir experiencias profesionales sobre la educación, que nos conmueve a todos, que nosotros pensamos que la educación es lo principal, nos dedicamos a la educación. ¿Y por qué lo hacemos? Porque pensamos que podemos hacer cambio con la educación. Y entonces ahora la pregunta que quiero poner hoy es cómo podemos hacer cambio en el área de la sostenibilidad por medio de la educación. Y voy a compartir una presentación y voy a hablar también para que ustedes también tengan algo para ver y qué es, vamos a ver, es un momento. Así. Ahora ven la presentación, ¿verdad? Así. Bueno, entonces, algo que, bueno, como Denis ha mencionado, yo tengo investigaciones y trabajos en el área de la historia, las didácticas de la historia y todo eso. Voy a mencionar eso un poco hoy, pero no voy a profundizarme tanto en la historia, sino quiero desarrollar algunos pensamientos sobre la educación para el desarrollo sostenible, porque precisamente estoy en un proyecto aquí en Suecia donde hemos iniciado una revisión de cómo trabajamos la educación para el desarrollo sostenible en la educación alta en donde estoy, en la universidad donde estoy, en el área de la educación. Porque no lo hacemos de una forma muy elaborada, de una forma que queremos hacerlo. Entonces hemos precisamente iniciado ese proceso. Y entonces yo quiero compartir algunos pensamientos que tenemos ahora y que tal vez, yo no sé, ustedes tal vez ya, ya han hecho todo eso y ustedes pueden compartir conmigo sus experiencias. Pero de todas formas, yo pienso que es un área muy complejo y hay muchas cosas que podemos desarrollar juntos, podemos descubrir juntos también. Entonces, los invito a esa presentación para después podemos profundizar algunos de los temas que ustedes encuentran interesantes. Voy a hablar sobre la educación, sobre el desarrollo sostenible, pero de todas formas quiero empezar en el desarrollo sostenible, ¿qué es? Y empiezo en el informe Brundtland desde el año 1987, casi en ese tiempo cuando yo estuve en México,
por la primera vez. Ha pasado mucho tiempo, pero todavía sigue igual importante. Y en el informe Brundtland, ahí dice, el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Entonces, el equilibrio total en tiempo, eso es de eso es lo que se trata. Y eso ha entendido mucha gente mucho más antes que nosotros, pero también tenemos un desarrollo que va en contra de un pensamiento como tal. Y necesitamos ahora recalibrar tal vez el sistema. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, una forma de entender el desarrollo sostenible es describirlo como teniendo 3 áreas, y las áreas son la economía, lo social y lo ambiental o la ecología. Y la sostenibilidad lo encontramos donde estas áreas se juntan. Entonces, la sostenibilidad es un concepto holístico. No podemos pensar solamente en un desarrollo sostenible ecológico, digamos. Nunca va a ser sostenible si no incluimos también la economía y lo social. Y es la idea ahora del concepto de desarrollo sostenible que trabajamos según las Naciones Unidas. Entonces es un concepto, una perspectiva inclusa, holística. En el año 2015 tomaron el documento, la Agenda 2030, que tiene 17 objetivos de cómo vamos a lograr un mundo sostenible hasta el 2030. Por eso el nombre Agenda 2030. Y ustedes ya conocen el documento, me imagino. Pero de todas formas lo menciono porque es la base para la educación para el desarrollo sostenible. Y el cuarto objetivo se llama educación de calidad. Y ahí dice, ese objetivo es para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Imagínense, es casi como escuchar Comenius en el siglo XVII otra vez. Educación para toda la vida, para todos. Él lo dijo así, que es posible educar a todos, de todo. Solamente se trata de cómo, dijo él. Y él también tenía una misión de paz en una Europa en la época de él que sufría de guerras, conflictos, etcétera, etcétera. Y él pensaba que la educación era la solución de eso, pero una educación que era una educación para lo bueno y una educación para toda la vida y una educación para la paz. Entonces, él de una forma tenía un pensamiento sostenible en su época. Y nosotros retomamos los pasos de él y de otros, de cómo pensar en una educación de calidad. Pero en la educación para el desarrollo sostenible no solamente trabajamos el objetivo 4, sino el reto es cómo trabajar los 17 objetivos en la educación, cómo educar sobre los objetivos del desarrollo sostenible. De eso se trata. Entonces, eso no es solamente algo para las ciencias sociales, sino es para todas las materias. Y voy a volver a eso también. Cuando tomaron la decisión en el 2015 de trabajar según la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, empezaron a desarrollar un material para la educación para el desarrollo sostenible.
Y en el 2017 publicaron ese material. Y ahí dice, entre muchas cosas, una característica clave de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es su universalidad e indivisibilidad. Apunta a todas las naciones del sur y del norte del mundo. Todos los países que firmaron la Agenda 2030 deben alinear sus propios esfuerzos de desarrollo con el fin de promover la prosperidad y proteger al planeta, para así alcanzar un desarrollo sostenible. Por lo tanto, con respecto a los objetivos del desarrollo sostenible, todos los países pueden ser considerados en desarrollo y todos deben tomar medidas urgentes. Entonces, no tenemos países en desarrollo y países no en desarrollo. Todos los países en el planeta están en desarrollo y deben tomar el reto de educar para ese desarrollo. Entonces, para lograr esto se necesita una enseñanza y un aprendizaje que transforma y orienta hacia la acción, que empodera a los estudiantes, que es universal e indivisible. Entonces, ahora vamos a pasar a las investigaciones y ahora queremos ver qué es lo que quiera decir. Bueno, en las investigaciones sobre cómo se puede detectar una enseñanza para el desarrollo sostenible, qué es lo que necesitamos para que esa enseñanza funcione. Y entonces han detectado competencias claves. Y eso se ha descrito de diferentes formas y yo voy a mostrar 3 diferentes formas de cómo presentar las competencias claves para la educación del desarrollo sostenible. Y luego tal vez podemos volver a hablar más sobre estas competencias. Aquí vemos un árbol como metáfora de las competencias. Está en inglés, pero me imagino que también pueden entenderlo. Y la metáfora del árbol tiene que ver con las raíces, el tronco y las ramas con las hojas y las frutas. Entonces, los raíces. En los raíces, ahí nos formamos cuando nacimos en un ambiente donde ya existen valores, compromisos. Entonces eso nos forma y de estos raíces empieza a crecer nuestros conocimientos, nuestro aprendizaje en la vida. Y el tronco significa simboliza el conocimiento y el entendimiento del mundo. Y las ramas y las hojas, ahí podemos ver lo social, las competencias sociales y la agencia en el mundo. Entonces, Glasser, que hizo esta metáfora, él lo pienso como una metáfora para entender el aprendizaje para un desarrollo sostenible. Y en ese aprendizaje tenemos los 3 partes y desde un punto sostenible, el aprendizaje puede cultivar reflexión crítica, empatía, mindfulness, aprendizaje social que cambia y que transforma valores y compromisos. Entonces, lo que pasa ahí en las ramas y en las frutas, cuando nosotros nos encontramos con competencias, con conocimientos, cuando entendemos algo, es como una conexión entre las ramas y las raíces. Así que puede haber una transformación de valores y compromisos de las raíces. Así que también conocimiento y entendimiento, el tronco, puede cambiar las raíces y las ramas. Existe una conexión entre todas las partes y una educación transformativa reconoce esto. Entonces debemos reconocer que trabajamos de diferentes tipos de conocimientos
que son conocimientos ya desde hace mucho tiempo, que son como una herencia cuando nosotros entramos en este mundo, y que desarrollamos durante toda la vida y que mostramos al mundo con las frutas. Bueno, es una forma de ver eso. Y entonces, si miramos eso como una metáfora para el aprendizaje, ¿qué necesitamos en las ramas, en el tronco, en los raíces? ¿Qué necesitamos para que sea sostenible? De corto plazo, de largo plazo. Movemos a otra imagen. Ese me gusta. Esa imagen la utilizo cuando yo hablo sobre la multimodalidad. Esto se llama rizoma. Es otra forma de que tiene algunos plantas para crecer, y no es raíz, tronco, rama. Aquí es algo más complejo, algo más complicado. Pero también esa forma existe en el mundo vegetal de crecer. Y en el área de la multimodalidad se utiliza esa forma como una metáfora del paisaje multimodal, donde existimos ahora con el mundo digital, con toda la información que encontramos, con imágenes, textos, películas, bueno, todo, de una vez. Y los pensamientos brotan por ahí, por allá, y ahí también hacemos así como conexiones que van así. Y no podemos, no se puede decir de antemano exactamente cuál va a ser el conocimiento o cuál va a ser el broto de las competencias sociales o de los conocimientos que tenemos. Y me gusta esa imagen y ponerlo al lado de las competencias, que también se habla también de estas competencias en la educación para el desarrollo sostenible, por ejemplo, en el material de UNESCO que mencioné. Ahí están estas competencias. Y también otros investigadores las utilizan en sus trabajos, por ejemplo, Vieck y Pacis. Entonces, miramos estas competencias. Para lograr un mundo sostenible, debemos desarrollar estas competencias en la educación. Competencias de pensamiento sistémico, del nivel del sistema. Competencia de anticipación. Competencia normativa, competencia estratégica, competencia de colaboración, competencia de pensamiento crítico, competencia de autoconciencia, competencia integrada de resolución de problemas. Es muy complejo y tiene que ver con la madurez del individuo, tanto como la forma de cómo colaboramos, de cómo crecemos juntos y cómo desarrollamos juntos el sistema en lo cual vivimos y existimos. Otro modelo. En 2007, Ware y Scott analizaron cómo trabajamos la sostenibilidad en la sociedad, en las escuelas, en la sociedad. Y ellos encontraron como dos niveles. El primer nivel, Educación para el Desarrollo Sostenible 1, es un nivel donde podemos hablar sobre un aprendizaje para la sostenibilidad. Aprendemos sobre la sostenibilidad, aprendemos cómo podemos cambiar actitudes, cómo podemos cambiar conocimientos y todo eso. Por ejemplo, si reciclamos, cambiamos el mundo. Si compramos mercancía que tiene como una marca que es ecológico, algo así, cambiamos. Esa forma también se ha utilizado del mercado
en algo que lo llamamos lavado verde. Entonces, ha vuelto también parte del sistema capitalista, donde gente gana dinero de lavar los productos y ponerlos verde, pero realmente no hay un cambio. No hay un cambio necesario para salvar el planeta. Entonces, no podemos quedarnos en ese nivel, que todo el mundo recicla y se pone contento y ya. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que también detectan un nivel 2, que también es necesario. Bueno, necesitamos el nivel 1, porque es un nivel donde se concientiza a la gente y todo eso, pero no es suficiente. Entonces, en el nivel 2, ahí el aprendizaje es sostenible. No aprendemos para la sostenibilidad, sino el aprendizaje es sostenible. Entra en la esencia de la educación. Entonces, también construimos capacidades para el pensamiento crítico más allá de los expertas, más allá de lo que pensamos ahora, porque no podemos quedarnos quietos con lo que sabemos. Necesitamos saber más, necesitamos llegar más allá. Necesitamos probar ideas sostenibles, necesitamos explorar las contradicciones que existen en la vida que desarrollamos. Desarrollamos formas sostenibles para vivir, pero en estas formas también existen cosas contradictorias y también necesitamos explorar eso y tener un pensamiento crítico a lo que hacemos. Un ejemplo. Empezamos a utilizar maíz como combustible para los carros, porque eso era mejor para el medio ambiente. Pero ¿qué pasa en la cadena? Eso aumenta el precio del maíz, porque el maíz se vende ahora para el mercado de combustibles, y resulta que hay gente que queda sin alimentos. Entonces, si ustedes se acuerdan, los 3 círculos, entonces no podemos solamente pensar en lo ecológico o en la economía, pero también pensar en lo social. Y siempre tener un pensamiento holístico en todas las cosas, en todos los cambios. Y también tener el valor de criticar las medidas que parecen ser buenos, pero no podemos saber toda la cadena. Entonces, siempre estar dispuestos de reevaluar lo que ya hemos aprendido. Otro modelo. Es el último modelo. Yo quiero entonces poner eso en el contexto de teoría. ¿Cómo podemos entender aprendizaje de lo que hemos hablado hasta ahora? Una base en la educación para el desarrollo sostenible es la transformación, que es un aprendizaje transformativo. Y eso lo tenemos ahí al lado derecho, ahí abajo, Transformative Learning. Y el aprendizaje transformativo tiene como meta de transformar la cognición, el pensamiento, también experiencias, valores, etcétera, en la gente, para que eso llegue a cambiar actitudes y cómo enfrentan el mundo, cómo toman decisiones y todo eso. Un grupo de investigadores de Suecia, Sudáfrica, de Holanda y otros países que trabaja con Heila Lotz Sisitka. Yo la encontré en Sudáfrica cuando yo estuve allá. Ella está muy metida en eso de la educación para el desarrollo sostenible. Ella ha desarrollado ese modelo. Ella y los investigadores con ella dicen que no es suficiente la transformación. Necesitamos llegar a otro nivel. Y en inglés se llama transgressive. Lastimosamente yo no he encontrado una palabra buena en español. He buscado
transgresora, pero yo no sé si se puede decir. Y me gustaría también volver a hablar sobre ese nivel, el transgressive learning, y para conocer más de cómo se puede expresarlo en español. En ese nivel se habla de acción y ¿cómo decir? No dejar las cosas como son, no ser contento con que cambie el pensamiento en las personas, sino también necesitamos cambiar el sistema. Necesitamos cruzar fronteras, necesitamos pasar límites, y necesitamos llevar eso a otro nivel. Si lo hacemos, eso va a cambiar la vida, va a cambiar lo que tenemos en la vida cotidiana, pero también lo que tenemos en la educación y todo eso. Va a haber un cambio fuerte. Y eso es lo que piensan los investigadores ahora en el área de la educación para el desarrollo sostenible, que requiere un cambio de verdad. Bueno, entonces, entramos en las ciencias sociales. El área de mi área, y me imagino también el área de algunos de ustedes también. Eso me gusta porque las ciencias sociales tienen que ver con el ser, en relación con la sociedad, en una perspectiva ambos temporal y espacial, con las dimensiones sincrónicas y diacrónicas. Pensamos de lo que ya pasó, el pasado, pensamos en el presente y pensamos en el futuro, y conectamos el pasado con el presente y con el futuro por la conciencia histórica. Y eso como historiadores y como nosotros que trabajamos las didácticas de la historia, sabemos que nosotros hacemos un trabajo sostenible, porque de eso se trata. La conciencia histórica es una forma de sostenibilidad, de ver las conexiones diacrónicas, pero también sincrónicas en cada momento en la historia. Ahora también tenemos otras perspectivas que entran y cuestionan un poco la forma de poner el ser humano como el sujeto y el mundo como el objeto. En el posthumanismo, por ejemplo, o en la ecología profunda, ahí las ideas nos muestran de todos son sujetos en sus propios ambientes. Entonces, no podemos hablar del ser como sujeto y de los animales o de las plantas, de los árboles, etcétera, como objetos para las acciones o las necesidades o las ganas del ser. Eso también cambia cómo podemos trabajar, cómo pensamos, cómo entendemos las ciencias sociales. Porque tradicionalmente las ciencias sociales se han preocupado del ser como sujeto en el mundo. ¿Y qué pasa? Si el río vuelve persona jurídica, como es el ejemplo, por ejemplo, en Australia, en Colombia, hay ríos ahora que son personas jurídicas, que tienen un consejo que habla en favor de los intereses del río, digamos. Tenemos movimientos animalistas, etcétera, etcétera, que cambia un poco la perspectiva. Y esa perspectiva apenas ha iniciado. Lo tenemos ya desde hace mucho en grupos autóctonas, etcétera. Pero lo hemos olvidado, lo hemos destruido, lo hemos hecho invisible en el sistema capitalista, en la forma de poner el ser como el sujeto supremo, y ahora nos toca repensar, recalibrar.
En las ciencias sociales también tenemos una tradición de trabajar la sostenibilidad. Y yo pienso, por ejemplo, en la educación ciudadana, en la educación para la paz, que tiene mucha historia, ahí tenemos mucho conocimiento en las ciencias sociales, de métodos, de material, de contenido, de pensamientos sostenibles. Entonces, la educación para la sostenibilidad no necesariamente es algo nuevo, es algo que ya hemos hecho mucho tiempo, pero cómo podemos verlo y cómo podemos tomar todos los conocimientos y las experiencias que tenemos y integrarlo en el desarrollo sostenible. Entonces, las ciencias sociales desde una perspectiva sostenible, ahí podemos poner en vista la inter y la transdisciplinariedad. Las ciencias sociales con las ciencias naturales, con la tecnología, con las humanidades, etc. Entonces, la inter y la transdisciplinariedad, eso es vital. También vital es procesos abiertos de enseñar, aprender, de pensar sobre y analizar qué es enseñar, qué es aprender. Porque tenemos como una dicotomía aquí, que el profesor enseña y el alumno aprende. Pero ¿qué pasa si como Freire pensamos que la persona que enseña también aprende y la persona que aprende también enseña? Es algo dialéctico. Y en el diálogo pedagógico debemos reconocer esa dialéctica entre enseñar y aprender. Y no cerrar entre enseñar y aprender. Porque eso también tiene que ver con quién es el sujeto en la enseñanza y en el aprendizaje. La pedagogía por proyectos, eso es algo que trabajamos en todo el mundo, en muchos países. Yo ahora estoy siguiendo un proyecto una red en Colombia, que es una red que trabaja la pedagogía por proyectos. El profesor Fabio Jorado en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá es ¿cómo se dice? Como el líder de la red. Y en esa pedagogía por proyectos, ellos trabajan precisamente procesos abiertos. Si trabajamos un proyecto de verdad, no sabemos de antemano cuál va a ser el aprendizaje, cuáles van a ser los conocimientos. Eso es algo que se construye en el camino, juntos, educador, alumno. Entonces es una pedagogía transformadora y transgresiva, donde contamos con la acción. No es solamente hablar y analizar y reflexionar, es también actuar. Y es un aprendizaje autodidacta también. Debemos contar con las calidades y con los recursos humanos de aprender. Es participativa y colaborativa, eso ya he mencionado antes, y orienta hacia los problemas. Somos partes del problema, también vamos a ser partes de la solución. Y también debemos contar con aprendizaje formal e informal y no formal. Y ahora quiero seguir un poco en esa línea, porque es algo que también he investigado. Y ahora, antes de seguir, yo quiero que ustedes se levanten en donde están y se pongan en esa posición donde estoy yo. Yo estoy en Colombia en la foto, ahora estoy en Suecia y ahora hacemos ay, no se ve muy bien, pero ven en la foto que hago. Y respiramos. Inhalamos.
y exhalamos. Y nos sentimos como muy conectados con el suelo, sobre la pie que está en el suelo. Y ahora pensamos en el objetivo 4 que está ahí en la foto. Es el objetivo 4, educación de calidad. ¿Qué significa? ¿Qué es educación de calidad? Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Podemos sentarnos. Ay, de repente yo siento que yo he hablado así muy rápido y cuando yo empiezo a respirar, yo siento como que, uff, qué rico. ¿Y por qué hago esto? ¿Qué es esta imagen? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? Bueno, voy a hacer una conexión ahora entre la educación formal y la educación no formal, porque es precisamente la educación no formal que yo he seguido en Colombia con la Fundación AJOVEC. No trabajo con la fundación, pero he hecho una investigación de seguimiento, una investigación participativa con ellos sobre la pedagogía de ellos. Y ellos trabajan precisamente la sostenibilidad. Entonces, ellos me invitaron a conocer la forma de cómo trabajan ellos la sostenibilidad. Entonces, quiere decir, ¿cómo trabajan ellos la educación para la sostenibilidad? Y ellos no son los únicos en la sociedad civil que hace esto. Tenemos muchas ONGs, organizaciones no gubernamentales, que lo hacen. Hay como una riqueza de métodos, de conocimiento, de compromiso, también de errores, de experiencias que han hecho, que podemos también aprovechar en el sistema educativo formal. Y yo quiero invitarles a conocer una de las didácticas que hace AJOVEC en su educación no formal para la sostenibilidad. Yo les invité a hacer una posición de yoga con el objetivo 4, y es que ellos han hecho un sendero ecológico en la finca cafetera que tienen ellos, donde ellos hacen su trabajo sostenible. Entonces, en esa finca ellos tienen un sendero ecológico, y en el sendero ecológico han puesto estos letreros con los objetivos, 17 objetivos, y cada objetivo tiene una posición de yoga. Entonces, ellos invitan grupos y caminan el sendero, como 2 kilómetros, algo así. Caminan el sendero y se para por cada objetivo, y ahí hace la posición de yoga. Es un momento de reflexión, pero también de risa, porque es también tan chistoso de ver todos en esas posiciones ahí en medio de la naturaleza, y es un poco difícil con el balance y todo, pero lo hacen con buen ánimo y todo. También en la caminata ellos toman fotos y también videos de lo que pasa en las estaciones. Y también en la caminata hablan sobre los objetivos. Cuando ellos regresan a la finca, ellos muestran las fotos y los videos en una pantalla, y a partir de eso, de la experiencia allá, pero también de lo que ven ellos, cuando ellos se ven a sí mismos en las fotos, ahí empiezan a hablar sobre las experiencias que pensaron, qué es, cómo se puede entender los objetivos, qué significa, por ejemplo, en esa foto ahí tenemos el objetivo número 3, es salud y el bienestar. Cuando ellos hicieron
la posición de yoga, pensaron sobre eso. ¿Qué pensaron? ¿Qué es salud para ellos? Entonces, aquí tenemos una perspectiva de la sostenibilidad de abajo, porque no es alguien, no es UNESCO, no es nadie, no es otra persona que dice que eso es salud y bienestar. No, sino eso es qué es para nosotros y cómo podemos lograr una sostenibilidad en cuanto al área de salud, digamos, o agua limpia o educación de calidad para todos. Bueno, de los 17 objetivos, ¿qué significa? Y cómo podemos empoderarnos a nosotros mismos para lograr una sostenibilidad, una sociedad sostenible. Y sabemos de Colombia, de México, también de Suecia, que hay muchos grupos marginalizados, pero que en este grupo la necesidad para la sostenibilidad es más grande que en otros grupos, porque son ellos que sufren más de no cumplir con la sostenibilidad. Ellos ya lo saben, que la sociedad no es sostenible. Nunca ha sido sostenible para ellos. Entonces necesitamos una perspectiva de abajo para la sostenibilidad. Y eso es algo que podemos aprender en el sistema formal, porque muchas veces en el sistema formal perdimos a alumnos que piensan que el sistema no es para ellos porque es alguien que habla de arriba hacia abajo y a ellos no les interesa. Entonces salen de la escuela, tal vez sin notas, sin diplomas, entran en una vida de la calle. Si tienen suerte, entran en una ONG como joven, pero muchas veces entran en bandas criminales o en grupos marginalizados. Y es una falla, porque debemos educar para la sostenibilidad. Eso continuará, estoy segura. Ya estamos en el inicio de algo. Y eso es Greta Thunberg, la sueca que empezó los viernes para el futuro, cuando ella empezó de su streik, ¿cómo se llama? Paro para para el planeta, para el cambio de del clima. Entonces, lo que yo quiero dejar con ustedes son 3 cosas que podemos seguir explorando. Son los vínculos entre la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Porque el aprendizaje ocurre en todas estas áreas, en todos estos ambientes. También no he mencionado una sostenibilidad cultural, pero ¿qué significa? ¿Qué sería? ¿Y por qué no hay entre los 3 círculos? Tenemos lo social, lo económico y lo ecológico. Pero estamos seguros que lo cultural está incluido en lo social, o ahí desaparece, o es necesario hablar de una sostenibilidad cultural, por ejemplo, en un país como México. Y también podríamos hablar sobre una historia sostenible o historias sostenibles. ¿Cómo son? ¿Cuáles son? ¿Y cómo podemos pasar a un futuro mejor con historia sostenible? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Déjame volver a la imagen, tenía la presentación. Muchas gracias, ha sido muy interesante tu exposición, sobre todo pues la última parte pues nos mueve, o eso pienso, me mueve a mí, ¿no? A que tenemos que pensar, o no solamente pensar, sino actuar, hacer cosas y hacerlo de manera conjunta, colaborativa, puede abrir mayores oportunidades de formas distintas de educación, ¿no? Muchas gracias, y pues abro la sesión para las participaciones para todos aquellos que
puedan estar interesados en hacer preguntas, reflexiones a partir de lo que María nos ha dejado sobre la mesa. No sé si en el chat pueden marcar si alguien quiere participar. A ver, anímense. Creo que ya alguien marcó, pero no veo quién. ¿Cómo puedo ver? Es que tengo que bajarlo. ¿Por qué no veo quién? Yo soy la que... Pueden marcar una manita para participar y yo no veo si alguien la ha marcado. ¿No? ¿Puedo preguntar algo yo mientras? Sí, claro. Bueno, a mí me interesa mucho saber cómo es la discusión sobre la educación para el desarrollo sostenible en México. ¿Siguen el documento de la UNESCO? ¿O cómo es algo, todo el mundo sabe de Agenda 2030 o es algo que todavía es así como nuevo? Bueno, no sé si alguien me ha marcado, pero yo no veo que alguien haya marcado la manita, pero yo puedo hablar un poco de lo que ha sucedido con este tema al interior, por ejemplo, de la Universidad Michoacana. Ahí hay un programa que obliga, vamos a decirlo así, a la universidad a seguir ciertas normas que tienen que ver con problemáticas ambientales al interior de la propia universidad y cómo transversalizar el conocimiento de los problemas ambientales dentro de todas las áreas, carreras, etcétera. Ahora, creo que aquí sucede algo que tú has señalado, y es que como es un programa que está marcado desde CEP y desde la ANUYES, que es la Organización de las Universidades en México, ha costado mucho trabajo. Yo estuve como representante un tiempo desde el Instituto de Históricas al organismo de la universidad, ¿no? Para la ambientalización, se dice, de la Universidad Michoacana, y realmente es muy difícil hacer un trabajo en el sentido de que todo mundo, digamos, atienda esas perspectivas, fuera de que se pusieron por parte de las autoridades basureros de reciclaje de papel, etcétera, ¿no? Botes de basura diferenciados de orgánico y no orgánico. Lo sustancioso, lo de fondo, es muy difícil trabajarlo. Incluso profesores que tienen, digamos, un nivel importante de formación, lo ven con escepticismo, ¿no? Y dicen, no, es una política universitaria que finalmente la universidad no atiende en el fondo. Hay mucho escepticismo. Por ejemplo, se pusieron también lugares específicos para las pilas, pero ahí hay un problema para quien las recolecta, porque el sistema de basura de la ciudad no permite que ingresen los particulares a la universidad a recoger las pilas, porque ellos manejan el control de toda la recolección de basura y no permiten que la empresa que se dedicaría a reciclar las pilas entren. Entonces, no funcionó, se quitaron esos contenedores finalmente, ¿no? Y lo de la transversalidad en las áreas de conocimiento de cada carrera, etcétera, también ha sido muy difícil, porque entonces incluso los profesores dicen, bueno, con que metamos un tema, de que vamos a ver un tema de cuestiones ambientales en nuestra materia, ya con eso satisfacemos lo que quiere la universidad y ya veremos si lo llevamos a cabo o no. Es satisfacer lo que quiere la autoridad. No hay una compenetración real del problema en
en los sectores sociales que conforman la universidad, porque es algo que viene de arriba, ¿sí? Yo he trabajado un poco el tema, porque es un tema que también me interesa, pero más con algún alumno que se interesa y sacamos una tesis, etcétera, pero me da la impresión de que hay una resistencia muy fuerte a tratar el tema por parte de amplios sectores de la universidad, que es, digamos, como una ventanita de la sociedad en su conjunto. Sabemos que el problema existe, pero no nos queremos compenetrar dentro de él. Incluso la universidad ha firmado y es representante de esto que llaman la Carta de la Tierra. No sé si tú conoces ese documento de la Carta de la Tierra. Que según eso han firmado diversas universidades y México como país que maneja, digamos, estos objetivos que tú has planteado aquí. Y es un documento, digamos, hasta bonito, podríamos decir, en términos de cómo lo plantea y de las acciones que habría que seguir también. Pero de nueva cuenta, se vuelve un documento que se puede firmar y que está en contradicción con todas las formas sistémicas de cómo está la sociedad en su conjunto, no solo al interior de la sociedad, de la universidad, sino de la sociedad, ¿no? Entonces, yo sí siento así como un escepticismo y además de todo lo que tenemos que hacer, ahora tenemos que transversalizar el conocimiento y bueno, lo pongo en mi programa, pero no hago nada al respecto. Así lo he vivido yo al interior de la Universidad Michoacana y lo siento a veces como obstáculos, ¿no? Sí. A veces incluso que haya esa oficina de ambientalización es más un obstáculo que una posibilidad de trabajar el tema. Sí. Sí, sí. Es, digamos, mi experiencia dentro de la universidad con ese tema, ¿no? Bueno, sigue la posibilidad de que alguien, Mónica, adelante. Pues muchísimas gracias de entrada a María por compartirnos sus reflexiones. A mí me llama mucho la atención, o sea, como varios puntos que mencionas desde este enfoque, que como dices, digamos, hay muchos elementos en común con otras propuestas pedagógicas, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Creo que en México coincide un poco con lo que ya te mencionó Denis. Creo que hay como un resurgimiento de enfoques pedagógicos que son más bien como antisistémicos, ¿no? Lo que buscan es finalmente cuestionar fuertemente pues todo el sistema y la manera en cómo a los países de este lado del mundo pues nos ha afectado, ¿no? O cómo ha recrudecido gran parte de las desigualdades, ha generado activismos, no solo, digamos, materiales o económicos, sino también de conocimiento, ¿no? Genocidios, perdón. En fin, hay muchas cosas que se han cuestionado desde la experiencia de lo que llaman, pues, el desarrollo desde este lado, ¿no? Y sin embargo, también creo que hay muchos elementos que están puestos ahí en común, ¿no? Que nos integran. A mí me siento que Colombia podría como hablarnos un poco más de esa experiencia y sobre todo pensaba en eso que me... ¿Se corta? Sí. Sí, no te estamos escuchando bien. Lo último no escuchamos. Bueno, si podrías hablar un poco más sobre el caso de Colombia, la experiencia concreta de Colombia. Sí. Porque claro. me parece que uno de los retos es cuando hablas de generar esta conciencia y esta transformación desde lo local y no desde algo impuesto desde arriba. Sí. Me parece que en eso se ha estado trabajando mucho desde América Latina, desde estos movimientos de resistencia o desde
desde muchos espacios de resistencia. Sin embargo, es muy difícil trascender la escena local. O sea, vaya, logran incluso generar propuestas pedagógicas y políticas, pero pues entiendo que el enfoque de la sustentabilidad también es más global, ¿no? Y a veces de repente nos enfrascamos muchísimo también, y creo que eso sucede también ahorita en América Latina, como mucha fragmentación, y creo que también tiene que ver con la intensidad de las problemáticas que estábamos viviendo, pero creo que hay una sectorización cada vez más fuerte y una fragmentación más fuerte incluso de los movimientos políticos y sociales, que dificultan muchísimo la articulación y por lo tanto dificultan muchísimo la idea de una lucha común, ¿no? O de una sostenibilidad global. Sí. O sea, más allá de las problemáticas que me aquejan muy fuerte a nivel local o a nivel sectorial, no hay esta idea que trascienda, pues, ¿no?, la resolución inmediata de algo que nos afecta muchísimo. No sé si me explico. Entonces, pues, quería comentarlo contigo y saber tu opinión al respecto. ¿Cómo le han hecho para que a una escala local también se trascienda esta conciencia para generar, pues, luchas, movimientos, articulaciones, pues, a lo mejor regionales, nacionales, ya no digamos globales, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, María. Sí. Gracias, Mónica. María. Muy interesante. María, ¿me permites que dé la palabra a otra persona y ya luego juntas tu respuesta? Sí, que sean 2 o 3 participantes y ya luego tú respondes en general. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí. Entonces le doy la palabra a Karina, que me pidió la palabra. Sí, bueno, muchas gracias, María. Creo que tu exposición nos ha hecho, bueno, tomar varias notas y bueno, llevarnos algunos aspectos para involucrarlos en nuestras universidades, en nuestras clases. Yo quería compartirles un poco una experiencia que no es directamente mía, pero me invitaron a hacer sinodal de una investigación que me parece que se inserta muy bien en todo esto que tú nos estás planteando. Hace apenas unos días se tituló una chica de la licenciatura en Ciencias Ambientales, que es una licenciatura que se oferta acá en ES Morelia, y propuso una metodología didáctica que me parece que se inserta muy bien en todas estas necesidades y en las esferas que tú nos proponías en tu exposición. El trabajo se llama Revisitación Geográfica para el Paisaje Cultural del Lago de Pátzcuaro de México. Les cuento muy rápidamente de lo que se trata, pero me parece que, bueno, que allí ella intenta en su trabajo establecer un diálogo en estas esferas, ¿no? En la esfera económica, en la esfera ambiental y también en la esfera social. Esta chica utiliza una metodología que es muy o sea, ella pone mucho énfasis en que las metodologías de investigación también deberían convertirse en metodologías para el aprendizaje más amplio. Y entonces ella recurre a la revisitación fotográfica, que se utiliza mucho en la geografía, pues para captar imágenes del lago de Pátzcuaro, de distintos espacios, con escenarios más bien vinculados al lago de Pátzcuaro, para ver cómo se han transformado y los impactos tanto ambientales como sociales y ahora también económicos a partir de las políticas públicas, de las políticas del turismo, ¿no? Y su trabajo es muy interesante en este sentido. Ella, yo creo que precisamente por provenir de la licenciatura en Ciencias Ambientales, sí que marca el impacto ambiental que ha tenido el impulso del turismo. Ahora no tengo ninguna imagen y bueno, tendría que tener un poco la autorización. Bueno, es un artículo, ella se tituló por artículo, o sea que ya está publicado, pero muestra algunas imágenes de cómo era el lago de Pátzcuaro en la década de los 40 y cómo se encuentra el día de hoy el lago de Pátzcuaro. Y entonces ella dice que este tipo de
pues de metodologías podrían y deberían llevarse a las escuelas, no solamente en el ámbito universitario, sino también a las escuelas de educación básica. El asunto aquí es que ahora que lo pienso, ella puso mucho énfasis en la cuestión social, en el impacto social y no abordó tanto como el impacto ambiental. De manera que yo creo pues que este es uno de los indicios de las formas en las que los universitarios y ahora los egresados de carreras como ciencias ambientales, pues también están intentando vincularse a la educación para la sostenibilidad de la que tú nos hablaste. Entonces, bueno, pues era solo compartir esta experiencia y ella planteaba, dice que va a continuar con este trabajo y planteaba abordarlo más adelante también desde la historia ambiental, ¿no? Como esta perspectiva de estudio e incluirla para causar, bueno, para llevar la reflexión a un nivel más profundo, que es lo que tú decías. Y bueno, yo ahora que pueda hablar con ella, pues también le comentaré la necesidad de construir esto que tú decías, ¿no? No es suficiente con reflexionar y hacernos conscientes, sí, es el primer paso, pero ahora valdría mucho la pena pensar en cómo cambiar esa situación, ¿no? En cómo generar un impacto, porque el trabajo es muy bonito, ¿no? De cómo en el contexto del nacionalismo mexicano, de la primera mitad del siglo XX, pues se le da mucho impulso a Pátzcuaro, pero de pronto luego las políticas cambian y luego el lago de Pátzcuaro queda un poco abandonado y ahora el deterioro ambiental e incluso también la situación social de los habitantes pues se ha visto fuertemente afectada. El uso del espacio, han quedado prácticamente desplazados y bueno, compartir un poco bueno, el caso de esta investigación. Karina, muchísimas gracias. Muy interesante. Y me alegra que eso se haya hecho como un trabajo de licenciatura. Y es un ejemplo de cómo podemos también desarrollar el aprendizaje transformativa y también inspirar para hacerlo también transgresivo, que pase algo, que haya un cambio de verdad, que haya acción también. Y eso es, no podemos olvidar lo importante de la colaboración y de la participación. Entonces, si vamos a hacer algo sostenible, también toca hacerlo junto con la población, con la gente, ¿no? Y yo pienso que cuando pensamos en todo de una vez, es muy grande. Tenemos un presidente loco en el norte, tenemos un presidente loco en Rusia, tenemos, bueno, hay una locura total en el mundo, ¿no? Y hay una competencia sobre recursos humanos, recursos naturales y todo. Y si pensamos en todo de una vez, es como que eso nos bloquea. ¿Y cómo podemos pensar en transformación, en transgresión, si hay tantas cosas que no funcionan? Entonces, si entramos en las competencias claves, que yo las mostré con el rizoma, yo puedo rápidamente así. Mira, si pensamos en eso, ¿qué pasa? Si pensamos, bueno, una competencia clave para una sociedad sostenible es la competencia de colaboración. Profundamente, ¿qué significa colaboración? Y podemos iniciar de verdad, tratar de desarrollar esa competencia en nuestros estudiantes. ¿Qué significa la competencia de autoconciencia? ¿Cómo podemos desarrollar esa competencia en las clases que tenemos? Etcétera, etcétera. Y no pensar de que necesitamos desarrollar todo de una vez, de cambiar todo el mundo de una vez, sino tomar algo y hacerlo bien. Porque cada paso que tomamos, en estos pasos cambiamos algo.
y no podemos pensar que nosotros mismos lo vamos a cambiar todo, porque nunca va a ser sostenible de esa forma, sino ahora nosotros nos conectamos de Suecia a México, yo tengo mis experiencias de Colombia, entonces es una conexión transnacional, es una conexión también interdisciplinaria, porque no llegamos de las mismas disciplinas todos, y entonces de esa forma es una iniciativa que tomaron ustedes y es una iniciativa que se toma en muchas partes del mundo. En ese momento me imagino que hay mucha gente que se encuentra, que cambia ideas, que sigue firme en, en saber que sí podemos hacer cambio hacia lo que es sostenible, de la forma más del sentido más profundo de la palabra, porque si hacemos solamente cambios superficios de lo que tú estabas hablando, Denis, de algo que llega desde arriba, que ahora vamos a hacer este cambio acá porque se necesita, bam, 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 pero no hay como esa conciencia de que sí vamos a hacer un cambio de verdad. Entonces, necesitamos también pensar en el sistema de la basura en el país, porque eso también tiene que ver con cómo vamos a trabajar eso. Entonces, es como la concientización es súper importante en todo eso. Y entonces, a cuanto a lo que estabas hablando, Mónica, sobre la experiencia que tengo en Colombia, sí, esa experiencia me gusta mucho porque también ellos me hicieron ver que hay muchas cosas que pasan fuera del sistema formal de la educación, que ahí nosotros podemos aprender de la metodología de ellos. Y tal vez eso también puede ser como partes de trabajos estudiantiles que estudiantes empiezan a investigar qué existe fuera del sistema formal. Porque pensamos en, bueno, aprendemos de una forma informal, en la familia, entre amigos, y ese sistema informal de aprendizaje siempre está ahí, siempre, siempre. Y ahí también nos conectamos con los raíces, eso que les comenté de los valores y los compromisos y todo eso. Ese sistema informal de educar está ahí siempre. En la escuela entran en el sistema formal. Ahí sistematizamos los conocimientos y eso está muy bien, lo necesitamos hacer. El sistema formal es súper lindo, es bello. Estamos ahí, nos dedicamos al sistema formal porque nos gusta sistematizar los conocimientos. Pero no es suficiente. También necesitamos el sistema no formal. Y es algo que está como en medio de lo informal y de lo formal. Son grupos que toman el poder sobre su propio aprendizaje. Decidan, nosotros queremos aprender esto, ¿cómo lo vamos a hacer? En círculos de estudio, en la educación popular, eso lo conocemos desde Freire y otras personas, que eso existe, ha existido, existe y va a existir. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar los conocimientos que tienen ellos para también reforzar el sistema formal y no tener las fronteras tan rígidas entre los diferentes sistemas? Porque sabemos de los estudiantes o los alumnos de los estudiantes, cuando ellos entran como profesores, que ellos van a enfrentar alumnos que están en todos los sistemas de aprendizaje a la misma vez. Entonces me gusta mucho, Mónica, que pregunta sobre eso. Y otra cosa es que algo que yo he descubierto cuando he hecho entrevistas y seguimiento con la fundación, es que en lo global, eso de Agenda 2030 es en lo global. Casi todo el mundo, todos los países han firmado Agenda 2030, entonces es algo que nos une en todo el planeta. Y eso puede llegar a ser algo muy personal a una persona.
de la población vulnerable en un pueblo en Colombia. Entonces, como una conexión interesante entre las Naciones Unidas y una persona que de repente siente un propósito con su vida. Yo me voy a dedicar a enseñar a la gente acá sobre Agenda 2030, porque mi pueblo no sabe qué es y necesita saberlo. Es súper importante. Yo quiero rescatar el planeta. Yo quiero ser parte de ese trabajo de cambiar el mundo y hacerlo de una forma muy local, muy regional, porque nunca, no lo va a hacer, nunca no lo digo, pero en el momento no lo va a hacer en un nivel global, pero es suficiente hacerlo en la comunidad donde está. Bueno, yo hablo y hablo, yo no sé si era una respuesta, Mónica. Hay un comentario de una persona en Facebook que me mandaron. Gracias, Rosy. Dice, es Dafne Hernández Álvarez, dice que muchas gracias, muy interesante. Me gustaría alguna idea para involucrar a los padres de familia en trabajo para desarrollo sostenible. Seguramente es una profesora. Sí. Yo puedo dar un ejemplo de la red para la pedagogía por proyectos en Colombia. Una profesora ahí, a ella le dieron las clases yo no sé si llamaban clases estéticas, no sé, pero era así como una clase de hacer algo creativo en la escuela con los alumnos. Y no había ni un centavo para hacerlo. Entonces, y nadie quería tener ese trabajo. Entonces, ella así, ¿qué hago? Y ella empezó, bueno, no tengo dinero, tengo los alumnos, tengo un espacio en el horario para hacerlo y ya es todo. ¿Qué hago? Entonces ella pensó, hay algo que es gratis y es la basura. Cosas que la gente ha botado, que bueno, hay cosas que podemos utilizar. Entonces ella empieza a involucrar a los alumnos de hacer arte de material reciclable. Y eso llega a ser algo que también incluye a los padres de familia, porque eso, los alumnos empiezan a llegar a casa, ay, tenemos algo botado que puedo llevar a la escuela, queremos hacer esto, queremos hacer este ambiente para esto, y empiezan a construir cosas que también se puede empezar a vender y así. Entonces, y los padres también se involucran y se ponen muy creativos en el proceso y de repente el proyecto empieza a ingresar dinero al proyecto. Y así. Entonces, eso no fue la idea de ella, pero era un proyecto según la pedagogía por proyectos que manejan ellos. Entonces, ella sabía, la metodología era invitar a los alumnos a ser participantes en el proceso de aprendizaje. No recipientes de conocimiento, sino participantes en construir conocimiento. Y así lo hicieron. Evaluaron el proceso, desde de la evaluación siguieron a desarrollar el proyecto. Entonces, ella no lo empezó como un proyecto para la educación, para la sostenibilidad, eso no, pero cuando yo lo miro ahora, lo que ella comentó podría ser un ejemplo como un proyecto para como una educación para la sostenibilidad, que involucra también a los padres de familia. Sí, déjenme, si nadie más quiere la palabra ahora, comentar que con una tesista de la maestría en enseñanza de la historia que trabaja en una pequeña primaria de este pueblo después de Acuitzio, que está en una zona boscosa, aquí como a hora y media, 2 horas de... ¿Mandé? ¿Villamadero? Madero. Sí, de Villamadero. Ahí en una de las primarias con esta chica, yo fui su asesora,
uno de los ejercicios que puso fue que realmente surgió de esto que tú comentabas, María, que hay cosas que a veces es mejor no planearlas totalmente, sino reconocer cómo es el medio y cómo son tus estudiantes para entonces plantearse un proyecto con ellos, ¿no? Regresando del periodo vacacional, es una zona boscosa, los niños se dieron cuenta que habían cortado 3 grandes pinos cerca de su escuela. Ellos le dijeron a la maestra, mire maestra, cortaron los pinos. Y a partir de eso, ella desarrolló un ejercicio que pues procesamos, digamos, yo como su asesora también, y como le exigían que tenía que desarrollar, la cuestionaban porque tomaba mucho tiempo para historia y no hacía matemáticas, o sea, como la tesis era de historia, como que ella ponía más el acento. Y yo le decía, es que es la oportunidad para la transdisciplinariedad, ¿no? Y entonces hizo un ejercicio muy bonito, porque, bueno, a partir de una serie de preguntas que desarrolló con los niños, les dijo, ¿por qué no hacemos una encuesta con sus papás y sus vecinos, ¿no? En relación al corte de, ¿por qué cortaron estos árboles y qué piensan del corte de árboles de aquí de la escuela? Y bueno, hizo 2 preguntas muy sencillas que los niños tenían que hacer con los papás y los vecinos o con quien tuvieran contacto. Eran de 3er año de primaria los niños, ¿no? Y con las respuestas que dieron los papás, los niños hicieron gráficas, es decir, hicieron matemáticas o aritmética, digamos, que le llaman en ese nivel escolar, ¿sí? Y yo estuve en la presentación de los resultados de las encuestas y cómo las graficaron los niños en cartelitos, ¿no? Y a esa presentación fueron invitados los papás, porque la idea era que ellos también se dieran cuenta del resultado de la encuesta. Nadie estaba de acuerdo en que cortaran árboles en esa comunidad. Alguien lo había hecho sin el permiso. Es decir, había porcentajes, los niños aprendieron sobre cuestiones de porcentajes, también sobre el problema que implicaba en términos de las ciencias naturales, ¿no? Que hubiera menos oxígeno en la comunidad cuando es una comunidad tan bonita, muy cercana al bosque, ¿no? Pero hay abuso en el corte de árboles de esa zona, ¿no? Entonces realmente fue un ejercicio muy bonito que hicieron los niños con el apoyo de la maestra y a la vez permitió que los padres se involucraran en esa reflexión. Generalmente las mamás son las que asistieron a la clase de los niños, ¿no? No los papás, que reflexionaran sobre este problema que tiene esa comunidad por el corte abusivo de árboles. Y el tema surgió de los niños, ¿no? Llegaron, ya vio maestra, cortaron los 3 pinos que estaban aquí afuera de la escuela, ¿no? Entonces, creo que esto que tú dices de llegar a lo transgresivo de lo que es común y que todo mundo acepta, ya no hay de otra, pues alguien vino y cortó los árboles, ¿no? Puede llevar a un ejercicio reflexivo y a la acción. ¿Qué podemos hacer, no? Pues aunque nos duela mucho lo sucedido, tenemos que sustituir esos árboles y también hay que plantar nuevamente, ¿no? Aunque sean pequeñitos, ¿sí? Entonces, como tú dices, lo local, lo pequeño, el actuar desde el lugar donde estamos puede significar un cambio, no solo porque hayan crecido los 3 arbolitos que sembraron los niños o no, sino por el ejercicio reflexivo y la necesidad de la acción, ¿no? Que implicó esto, ¿no? Y eso puede llegar en un futuro a ser algo transgresivo. No digo que lo haya sido allí, pero a lo mejor estos niños sí están ya marcados por ejercicios de este tipo y en los que estuvieron los papás, mamás en este caso, también, ¿no?
Bueno, me recordó un poquito lo que dijiste, este ejercicio de esta profesora que hizo la maestría con nosotros, ¿no? Sí, muy interesante. Y eso, imaginamos una cadena eso, de ese tipo de ejercicio. Y cada vez hay más y más conocimiento, que eso va a llegar a la transgresividad. Sí. Eso también me hace pensar en Dewey, es muy Dewey, de la acción con la reflexión. Es la forma, también Freire lo habla, ¿no? No podemos tener solamente la acción sin la reflexión, pero tampoco solamente reflexionar sin actuar. Entonces es como la combinación, pero hacerlo eh, con el fin de, de cambiar algo para hacerlo más sostenible y no solamente por un cambio, así, nada más. Otra cosa que yo pensé ahora es el ejercicio de la siembra que hace Ajove, que hicimos también en la Universidad Michoacana contigo, Denis. Esa forma es algo muy sencillo. También ellos, Ajove, lo hacen con la población vulnerable en los patios, en las casas muy sencillas. Ahí recolectan botellas de PET y siembran en las botellas. Pero también lo hacen de una forma reflexiva y en la siembra también escriben algo en un papel que quieren sembrar con la semilla, algo que quieren dejar de su vida y sembrarlo, compostear con eso, pero también compostear con deseos, que lo que quieran lograr. Porque la siembra es una metáfora lindísima para muchas cosas. Y eso también se puede hacer junto con los padres, invitar a los papás a la escuela a sembrar. Y porque es algo que es tan vital. Y tener como una huerta en la casa, sea muy humilde la casa, sí se puede tener una huerta. Entonces, bueno, hay cosas pequeñas que, que podemos hacer que tienen un sentido muy grande. Bien, pues no sé si haya alguna otra participación. A mí me Eh, gustaría participar. ¿Se puede? Sí. sí, sí, claro. Bueno, pues ¿No, sí? ¿Eres tú o quién es? Perdón. sé No. que es Mari, una investigación. Mari, perdón, que no ubicaba desde dónde me estaban. Sí, adelante, por favor. Ay, perdón, pues nuevamente felicitarte. Tu investigación es linda y bueno. Y a mí fíjate que yo trabajo educación, el enfoque de educación para la paz, trabajo en la práctica con niños en la escuela y fíjate que me llama la atención cómo se parecen, ¿no? En teoría y en práctica el enfoque y también el sustento y cómo incluso hay una parte en la educación para la paz donde trabajamos el cuidado de lo otro, ¿no? Que no es uno, ni otra, ni otro, sino lo otro, que es, digamos que, así como el ambiente, ¿no? Y en ese sentido, cuando yo aplico el programa de educación para la paz, sobre todo en una escuela en particular con niños, trabajo yo a partir del modelo de investigación-acción. Entonces, en la parte de reflexión y de incorporación al programa, ellos incluyen una sesión que se trabaja medio ambiente, ¿no? Ellos le llamaron cuidado de la tierra porque es nuestra casa. Y mezclábamos ahí como los elementos desde la teoría de la educación para la paz y desde la paz misma, el cuidado, ¿no? del ambiente es un eje que se trabaja y que desde los propios niños sugieren cosas súper interesantes, o sea que ya existe la inquietud de que el cuidado a lo otro, que no son ellos, es importante para el bienestar de todos, ¿no? Y que esa inquietud de los niños me parece a mí que surgió de manera muy natural
Es decir, yo no la motivé ni la ejercí dentro del ambiente, y eso es algo que yo sugiero y pienso que se debería de trabajar, ¿no? Como esta inquietud natural de los niños del cuidado del otro. Yo recuerdo una actividad que ellos dijeron, es que en nuestro rancho hay mucha basura, ¿no? No, y entonces jugábamos este rol de, ¿y por qué hay mucha basura? Bueno, hay mucha basura porque no hay contenedores donde depositar la basura. Entonces, si tú vas, pues la tiras en donde vayas, porque no hay dónde. Entonces, trabajamos el uso de contenedores a partir de material que ya se tenía en el propio rancho, ¿no? Como costales. En México se usan mucho los costales para guardar cosas, que no son prácticamente bolsas de basura negra, sino que se usan justo para contener cosas. Entonces, ellos usaban esos costales que ya tenían en su casa y hacían con palos de madera, como una especie de bote de basura, y los poníamos en lugares donde posiblemente la gente tiraría basura, que ellos pensaban porque era un paso, etc. Y hacían carteles muy bonitos con su letra y con su creatividad, que decía depositar la basura, atentamente los niños de la escuela, etc. Entonces ese ejercicio a mí o sea, lo veía bien interesante de ponerlo aquí en el seminario, como para poder reflexionar cómo desde la propia inquietud ya existente de los niños pueden surgir cosas maravillosas, como decías tú, sin un peso, ¿no? Sin necesidad de dinero. Y que también recordar un poco que la educación sustentable pues no solamente es la educación ambiental, ¿no? Sino que como tú decías, hay un montón de cosas maravillosas que se pueden trabajar y que generalmente uno lo entiende como sinónimo y lo trabaja por ahí. Y hay cosas que se pueden trabajar desde la educación sustentable y que luego también se mezcla un poco con la educación para la paz, que sí es el cuidado con la tierra y el reciclaje y todo este asunto, el compostero, las escuelas como de material reciclable y todo este tema, pero que también hay como una idea de sustentabilidad que se trabaja desde la educación, que tiene que ver con otros aspectos, incluso como emocionales, conductuales, de solidaridad, de valores, etcétera. Que luego eso también permite reflexionar y pasar a otro punto, que sería como lo práctico de la educación sustentable, que es la educación ambiental, creo yo. Si no, pues ya tú ahí me corriges. Y bueno, felicitarte, María, la verdad es que bien interesante. A mí me gusta mucho lo que haces y gracias. Gracias, Mari. Qué bueno que mencionas eso de lo emocional. Es súper importante, y si trabajamos valores, no podemos trabajar valores sin entrar en lo emocional. Y eso sí es tan importante hacerlo. Y eso también también me gusta eso, lo que mencionas con los niños más pequeños. Eso, el aprendizaje es natural. Eso es, ellos aprenden por las ganas de aprender, son abiertos y no buscan una solución fija, sino quieren explorar, porque está en la forma de ellos. Eso es algo que perdimos en los años. Entonces, cuando empieza la adolescencia y la exigencia de la educación formal, eso también quita un poco de eso en los alumnos. Entonces, ¿cómo podemos seguir en eso, de que estén abiertos, estén en la transformación, y que nos abrimos hacia las experiencias de ellos, pero también con todos los conocimientos que tenemos y también que tenemos sistematizado en el sistema formal, en la ciencia. Entonces eso es un balance, ¿no? Sí, muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera participar? ¿No? Bueno, pues entonces yo creo que podemos dar por terminada la sesión si ya no hay más comentarios. Y pues agradecer a María su participación en esta sesión de nuestro seminario, y decirle que le vamos a seguir enviando nuestra
la información de nuestras sesiones, por si alguna vez quiere participar y escuchar alguna de las participaciones de los integrantes de este seminario. Y por lo pronto, pues te agradecemos mucho. Te voy a enviar una constancia de tu participación a tu correo. Y pues no sé si alguien más quiera comentar algo. Si no, pues agradecerles a todos y a todas su presencia y bueno, sus participaciones. Muchísimas gracias a todas. Somos mujeres muy, muy fuertes. Así es. La mujer va a cambiar el mundo, ¿verdad? Creo que sí. Gracias. Bueno, les agradezco muchísimo María, por la atención prestada y seguimos. Muy bien. Muchas gracias, María. Gracias, doctora. Gracias a todas. hasta luego. Luego, María, que Moni, Karina, Rosy, Mari Pasayo, gracias a todas. Sí, Daniela. gracias. Un placer.